Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? El Señor los bendiga, bienvenidos en el nombre del Señor. Un gusto tenerlos aquí y poder estar juntos alabando a nuestro Dios, igualmente con todos nuestros hermanos por medio de internet. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Y nos gozamos en el Señor, en las alabanzas, y ojalá que también todos nos gocemos en la palabra que siempre es refrescante y nos ayuda a continuar adelante en los caminos del Señor. Qué mejor canto en esta tarde para terminar la sección de la alabanza con nuestro Rey, que es inigualable, Dios inexplicable. A veces nos cuesta entender la grandeza de nuestro Dios, pero el Señor es grande y bueno y poderoso y misericordioso, y el Señor muestra su amor para con nosotros día tras día, aunque a veces no lo podemos entender o a veces es inexplicable para nosotros. Bueno, les invitamos a que estén con nosotros en la noche de alabanza, de oración mañana en la tarde. Así que continuamos en oración y en intercesión unos por otros. También si van a salir el fin de semana, les deseamos un buen fin de semana, pero si van a estar acá, acompáñenos. Vamos a estar la noche de oración mañana. También recordarles que no se olviden de registrarse para el desayuno del Día del Padre. Váyanlo poniendo en su calendario y apartándolo para poder participar de este desayuno, evento especial para el Día del Padre. Y no se les olvide también a todos los matrimonios, ya para este domingo mi hermano Juanito está ya preparando el mensaje para los matrimonios, así de que nos vamos a retomar lo que habíamos dejado hace más de un año por causa de la pandemia, que se detuvieron todos los ministerios. Así que, como lo mencionaba mi hermano Juanito, ya estaremos reanudando este fin de semana el estudio de matrimonios con promesa. Así que los invitamos también para que hagan planes y nos acompañen. Va a ser a las 5, ¿verdad? A las 5 de la tarde, así es de que bueno, los esperamos, y qué bueno que ya todos empezamos a retomar después de todo lo que ha pasado en este último año. Bueno, vamos a la palabra de Dios en esta noche, y hoy estaremos considerando un versículo que para mí es bastante importante, es algo especial, y siempre que encontramos ese tipo de versículos en el libro de Proverbios es muy importante detenernos y recapacitar en lo que el Señor nos tiene en Él. Así de que Proverbios capítulo 29, versículo 13, el título es... lo tienen, lo común es la bondad de Dios. Y es que vamos a estar viendo básicamente eso, la bondad de Dios reflejada en este versículo. Así de que les invito a que me acompañen a leer el capítulo 29, versículo 13, para comenzar y hacer una oración. Dice 29:13: el pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor da luz a los ojos de ambos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos venir ante el trono de tu gracia, Señor, con toda la confianza, Señor, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que nos lleva hasta el trono de tu gracia, Señor, a Cristo Jesús, que murió por nosotros, Señor. Y podemos venir ante el trono de tu gracia en esta noche, Señor, una vez más agradecidos y humillados ante tu grandeza, Señor, sabiendo, Padre, que somos incapaces, somos insuficientes, necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu gran amor, necesitamos de tu grandeza en nuestras vidas.
Y reconocemos, Señor, que no somos nada delante de ti, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder, Señor, adentrarnos en ella, de poder, Señor, encontrar grandes promesas para nosotros, encontrar grandes verdades en ella también. Padre, en esta tarde quiero pedirte primeramente, Señor, que tú bendigas este tiempo juntos en tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, llene este lugar, llene a los hogares de mis hermanos que están con nosotros por medio del internet, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, te muevas en este lugar, que tu palabra, Señor, sea la que salga de mi boca, que seas tú, Señor, dirigiendo mi pensamiento, mi corazón, Señor, y mi boca, Padre, para que todo lo que hablemos en esta noche, Señor, sea lo que tu palabra quiere hablarnos, Señor. Padre, gracias, Señor, por ese amor. Gracias porque sabemos que eres tú hablando, Señor. Gracias por nuestro pastor, que también, Señor, lo usas grandemente los días domingos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que lo sigas usando, dirigiendo, Señor, dándole el discernimiento y la sabiduría, Señor, que él necesita, Padre. Que lo sigas equipando en todo, Señor. Que lo sigas usando, Señor, porque, Señor, sabemos que Él es tu siervo y Él está dispuesto a ser usado por ti. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque podemos venir delante del trono de tu gracia, Señor, y poder, Señor, servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor. Padre, te pido que en esta noche, Señor, tú estés como decía mi hermano Juanito, con todos aquellos hermanos que están enfermos, con aquellos que están necesitados en esta tarde, Señor, que pongas tu mano de sanidad en sus cuerpos, que con tu brazo fuerte, Señor, tú restablezcas toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad, Señor, y que, Señor, podamos descansar en ti plenamente, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a mi hermana Blanca López, Señor. Nos duele, Señor, el saber que está en una situación muy difícil, Señor, pero solamente tú la puedes sostener, solamente tú la puedes levantar, solamente tú la puedes restaurar, Señor. Queremos ponerla en tus manos, Señor, y pedirte, Señor, que estés con ella, que le des, Señor, aliento, que la lleves en tus brazos de amor y que ella pueda descansar en ti, Señor. Padre, igualmente, Señor, con mi hermana Olaya, quiero pedirte, Señor, que si la tienen que operar, Señor, que uses, Señor, a los doctores, que uses, Señor, a todos los medios necesarios para que esa rodilla, Señor, pueda ser restaurada y restablecida, Padre. Te pido, Señor, especialmente por ese dolor que ella tiene por sus hijos, Señor. Padre, que les dé, Señor, la oportunidad de volver, Señor, el uno con el otro y poder, Señor, arreglar sus problemas, arreglar sus diferencias, Señor, pero principalmente que los traigas, Señor, a tus pies, a Roy, a Roque, Señor, los ponemos en tus manos. Y como decía mi hermano Juanito, también te ponemos a nuestra hermana Esther y a nuestro hermano Alfredo, que sigas también obrando en sus vidas y que, Señor, los uses donde quiera que ellos están en ese momento. Padre, también ponemos, Señora, en tus manos, Señora, a mi esposa, Señor, que está un poquito delicada, Señor, y que tiene problemas, Señor, de la tiroides, Señor. Te pido que toques esa necesidad que ella tiene, Padre, que le ayudes, Señor, en todo lo que ella está pasando, sufriendo, que le den la sabiduría a los doctores para que le den medicamento correcto, Señor. Por mi hermana Chayo, Señor, también te pido que la restaures, que la ayudes, que cualquier malestar que ella tenga, Señor, ella pueda sentir tu mano de sanidad en su cuerpo, Señor. Por Vero, Señor, la prima de mi esposa, Señor, también te pido, Padre, que primeramente le dé la oportunidad de venir a tus pies, que ella tenga esa oportunidad de salvación, Señor, y que, Señor, si en tu voluntad está, Señor, darle sanidad de ese cáncer que la queja, Señor. Te pedimos que estés con ella, Señor, y que principalmente, Señor, si tienes, Señor, a bien sanarla, Padre, que sea para que ellos te exalten y te alaben y te glorifiquen, Padre, y que también vengan a tus pies, Señor, y se entreguen a ti, Padre. Sabemos que tú puedes hacer la obra, Señor, para ti no hay imposibles. Y sabemos, Señor, que tú también tienes el poder para alcanzar a aquellos que no han querido venir a tus caminos. Ponemos en tus manos, Señor, en esta noche, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está a sus alrededores para que haya alguien que pueda tener esa oportunidad de hablarles y presentarles el Evangelio, Señor.
Padre, te pedimos también por mi hermana Daniela, Señor, que también la sigas ayudando. Gracias porque la hemos podido ver, la hemos podido, Señor, platicar con ella. Ayúdala, Señor, en todo lo que ella necesita. También por mi hermana Ruth Manso, Señor, por mi hermana Ramona, Señor, la pongo en tus manos, Señor, cualquier necesidad que ella tenga. Ayúdala, Señor, también por mi hermana Lupita, Señor, mi hermana Raquelita, Señor. Gracias, Señor, por ese año más que le has dado de vida, Señor. Te pedimos que la sigas ayudando, que la sigas fortaleciendo, que ella pueda sentirse firme y llena de tu amor y de tu poder, Señor. Gracias por ella. Llénala de ti, Señor, y también por mi hermana Rebeca, Señor, y Señor, todas las hermanas que no hemos visto en algún tiempo, Señor, queremos ponerlas en tus manos. Principalmente te pido por mi hermano Juan Morfín, Señor, por cualquier malestar que él tenga o cualquier necesidad que él tenga, Señor, que él pueda, Señor, recibir ese aliento de sanidad de parte tuya, Señor, y que uses los doctores, los medicamentos para que le den pronto restablecimiento, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, igualmente con mi hermana Eva, su esposa, Señor, que los ayudes, que ellos puedan sentir tu mano también de amor y que continúen adelante, Señor, buscando tu rostro, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te pido que en esta noche, Señor, tú nos hables por medio de tu palabra, que continuemos, Señor, creciendo hacia ti, Señor. Cada vez más, Señor, caminando, acercándonos más a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, Señor, dándonos el perdón de los pecados y ofreciéndonos la vida eterna. Gracias, Señor, por ese gran amor. Gracias por esa misericordia. Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre que llegamos a un versículo como este que encontramos en el capítulo 29, el versículo 13, nos recuerdan que detrás de toda la sabiduría, detrás de todos los proverbios, está Dios. Y a veces estamos estudiando el libro de Proverbios y se nos pueden hacer los proverbios repetitivos, se nos pueden hacer monótonos, aburridos, se nos pueden hacer quizás desesperantes a veces, pero tenemos que recordar una cosa muy importante: es Dios el que está detrás de la sabiduría. ¿Se acuerdan que Salomón le pidió sabiduría a Dios en el capítulo 3 del libro de Reyes? Y Dios se la dio. Dios le dio todo lo que él necesitaba para gobernar el pueblo y aún más. Y Dios está detrás de cada uno de los proverbios, aunque a veces no logremos verlo de esa manera, o que a veces no podamos verlo de esa manera. Es Dios que dio la sabiduría a Salomón y es Dios el que respalda cada uno de los proverbios. Por eso Él permitió que quedaran escritos en su palabra. En el capítulo 2, versículo 6, dice Salomón: porque del Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Salomón reconocía que no era él el sabio, que no era de él que salía la sabiduría. Salomón reconocía que era de parte del Señor, que si él era sabio era porque el Señor le había otorgado esa gran sabiduría que lo hizo tan famoso y lo ha hecho tan famoso hasta nuestros días. Así de que principalmente tenemos que ver que este versículo 13 revela a Dios dentro de los mismos proverbios, como lo hemos visto con algunos otros versículos, que no se menciona a Dios continuamente, pero que hay versículos en los cuales podemos llegar y encontrar que Dios está ahí. Y cuando eso sucede, estos versículos nos dan una revelación y son refrescantes, nos alientan a seguir adelante en el conocimiento del Señor. Este versículo 13 del libro de Proverbios capítulo 29 muestra dos cosas muy importantes de parte de Dios, y vamos a estar analizándolas
al paso que vamos estudiando. Una de ellas es la soberanía de Dios, que aunque no encontramos esa palabra específicamente en la Biblia, encontramos que la soberanía de Dios está reflejada de principio a fin en la Biblia, en la palabra de Dios. Que desde el principio mismo de la creación dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Comienza con el señorío de Dios sobre toda la creación. Y lo vemos de la misma manera reflejada desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Es de que en este versículo vemos claramente la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios que está en control de todas las cosas. Esa soberanía de Dios que está sobre todas las cosas y que en su mano está dar todas las cosas. La vista, la salud, la provisión. Dios es el que nos da todas las cosas. Y lo más importante es que lo hace sin acepción de personas. Leamos ese versículo una vez más. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor da la luz a los ojos de ambos, o a los dos. Ahora, los dos personajes que se nos muestran aquí son muy diferentes, son opuestos en sí. Cuando nosotros vemos que la soberanía de Dios es la que da todas estas cosas, vida, salud, vista, provisión, como lo podemos experimentar día a día, desde la mañana que nos despertamos hasta la noche que nos vamos a dormir. Y esa provisión de parte de Dios es un reflejo de su bondad. Y Él, en su bondad y en su soberanía, nos da todas estas cosas. En otras palabras, la segunda cosa importante que vemos en este versículo es la bondad de Dios reflejada en Él. ¿Por qué? Porque sin acepción de personas, Él da al pobre y al opresor, al bueno y al malo, al justo y al impío, sin hacer diferencia. Él hace salir el sol para toda la humanidad. Y a veces nos cuesta entender cómo es que Dios hace esto. Pero Él es Dios y no podemos cuestionar lo que Él hace. Pero lo podemos ver claramente reflejado en muchas maneras. Pero por eso, lo que tienen en común el pobre y el opresor no es ni su carácter, no es ni su situación económica, no es lo que son ellos mismos. Porque en realidad ellos son totalmente diferentes, son opuestos. Es más, la Reina Valera pone al opresor como el usurero, lo cual lo hace obviamente el que está oprimiendo al pobre. En otras palabras, ellos están en contra. Entonces no hay nada que los pueda unir, no hay nada de ellos en común. Son totalmente diferentes y opuestos. Uno está pobre y otro es opresor. Uno es pobre y otro es usurero. Uno es necesitado y el otro es prestamista. Pero lo que tienen en común es que los dos son objeto de la bondad de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en este versículo. Son objeto de la bondad de Dios, en su soberanía tiene misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque los dos son
alumbrados, o los dos reciben la vista de parte del Señor, como lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dios hace que los dos puedan ver, porque Dios se los permite a los dos, aunque muchas veces estos dos no lo reconozcan así. O alguno puede ser que lo reconozca, pero el otro no. Y es que la soberanía de Dios y también los atributos de Dios, a veces para nosotros en la carne, en nuestra mente humana, son incomprensibles. No podemos entenderlos. Porque nosotros en nuestra humanidad, nuestro deseo es darle bien al que nos hace bien o ayudarle al que nos ayuda. Pero Dios no es así. Dios es soberano y aparte de ser bondadoso, no cambia. Es incambiable. Tú y yo somos objetos de la bondad de Dios. Tú y yo hemos sido objetos de la misericordia de Dios, al igual que aquellos que están alejados de Dios. Y obviamente ellos son los que no reconocen esa bondad de Dios. Pero lo que hace la diferencia es cómo tú y yo reaccionamos a la bondad de Dios o a la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hacemos al reconocer que Dios está en control de nuestra vida? En nuestra limitación humana nos cuesta entender esa bondad, pero si no fuera así, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Porque todos éramos malos. Dios sabe que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Él. Por eso Él tuvo que ofrecernos la salvación a todos y cada uno de nosotros, para que fuéramos salvos por su gracia. Y nosotros respondimos bien a la soberanía de Dios al creer en Él. Y por eso estamos aquí. Tú y yo tenemos en común la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y estamos aquí por Él. Estamos aquí para alabarle, para glorificarle, para conocer su palabra, para vivir una vida que le agrada a Él. Pero somos muy diferentes. Aquí tenemos jardineros, joyeros, taxistas, panaderos, carniceros, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Jalisco, de Oaxaca, de Chihuahua. Todos somos diferentes, pero estamos aquí por una razón, porque Cristo nos salvó y porque nosotros creímos en esa salvación que Dios nos ofreció y que ofrece a toda la humanidad, pero que no todos reaccionan de la misma manera. Y es que nuestra limitación humana nos detiene a entender ese gran amor y esa gran soberanía de Dios y esa gran bondad. Él en su sabiduría nos da todas las cosas, a toda la creación. Él no hace excepción de personas. Toda la humanidad está expuesta a esa bondad de Dios. Pero lo que hace diferente a uno de otro es cómo cada uno responde a esa bondad de Dios. Él no cambia, ni cambiará, porque Él es Dios, no necesita de cambiar. Y Él continuará ofreciendo todas las cosas porque sabe que todos las necesitamos, aunque no todos vamos a responder de la misma manera. Quizá el pobre en su pobreza responde de una mejor manera porque está en necesidad. Pero el rico no responde de la misma manera porque confía en sus riquezas y no quiere saber nada de Dios, aunque se olvida que su vida depende de Él, depende de Dios.
Pero Dios no cambia. Y nosotros en realidad lo necesitamos. Él sabe que lo necesitamos y que necesitamos perdón, salvación, vida, provisión, y nos la da. Simplemente nosotros tenemos que reconocer esa bondad de Dios y recibirla. Él nos da todas las cosas. Tu respuesta es lo que define quién eres. O eres de Dios o eres impío. Si te has hecho objeto de la bondad de Dios, entonces eso te hace hijo de Dios, porque has creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí mismo Salomón, escribiendo, dice: Dios lo ha hecho todo hermoso o apropiado en su tiempo. O sea, Dios tiene control del tiempo, Dios tiene control de todas las cosas que pasan en este mundo. Y dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eso quiere decir que Dios ha puesto esa esperanza de la vida eterna en cada uno de nosotros. Pero dice: sin que el hombre, sin que él alcance, o sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y es que no está en nosotros entender la grandeza y la soberanía de Dios o la bondad de Dios. Solamente en nosotros está el recibirla. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Y quizás no logremos entender esa soberanía de Dios, pero solo tenemos que recibirla. Solo tenemos que saber que Él hace todo hermoso o apropiado a su tiempo y que está en control de todas las cosas. Y a veces nos cuesta entender, pero no debemos entenderlo. Tenemos que recibirlo y creerlo por fe. Eclesiastés 7:14 dice que Dios hizo un día y otro día igual. En otras palabras, Dios hizo el día bueno y el día malo. Dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Y a veces cuando vemos un versículo así decimos: ¿cómo es posible que Dios haya hecho días malos y días buenos? Sí, Dios ha hecho todos estos días, tanto el bueno como el malo. Y dice: no hay nada de malo que nos alegremos en el día de prosperidad, que nos gocemos, que podamos disfrutar lo que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando hay adversidad, cuando hay dificultades, tormentas, tenemos que considerar que Dios es el Señor tanto del día bueno como el del día malo. Y esa es la soberanía de Dios. No la podemos entender porque sabemos de que nuestro deseo, nuestro ego, lo que quiere es todos los días buenos. No queremos días malos. Pero Dios hace tanto el uno como el otro. Y cuando pasamos por días malos sabemos que Dios los permite por un propósito. Quiere que confiemos más en Él, quiere que descansemos en Él, quiere madurarnos en la fe. Dios hace todo a su tiempo y con un propósito, porque Él es soberano, aunque nosotros no logremos entenderlo. Y una vez más, nosotros no debemos entenderlo. Tenemos que aceptarlo y creerlo, sabiendo que Dios es grande, poderoso, soberano sobre todas las cosas. Y esa es la grandeza de Dios. En eso tenemos que descansar. Ahora,
En cuanto a la salvación, el Señor Jesucristo nos describe una verdad muy cierta cuando estuvo hablando con Nicodemo. Y uno de los pasajes que quizás más se conocen, cuando, por ejemplo, el verso Juan 3:16, sabemos que es uno de los más conocidos, o más recitados, o más mencionados de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo, si tomamos el contexto, vamos a ver que Él nos da una explicación tanto de cómo Dios nos salva, pero también la reacción de cada uno de la humanidad. Y si leemos en Juan 3, del 14 al 21, dice así el Señor Jesús, y aquí estaba hablando con Nicodemo, acuérdense cuando estaban hablando acerca del nuevo nacimiento. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y bueno, si vemos la historia, acuérdense cuando las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel, entonces Moisés tuvo que levantar hizo hacer una serpiente de bronce y la enredó en una vara y la levantaba para que todo aquel que mirara la serpiente de bronce y era mordido, sanara y no muriera por parte de la mordida de la víbora. Y dice el Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo? En un madero. Dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y es que el Señor Jesucristo estaba poniendo esa exclusividad de Él como la única salvación. Por eso todos los que estamos aquí tenemos en común que hemos levantado nuestra mirada a Cristo Jesús, al Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para tener en Él vida eterna. Y luego dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que Dios, dice, amó al mundo de tal manera. ¿Qué hizo Dios para mostrar ese amor? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿La salvación es para todo el mundo? Sí. Pero no todos van a creer en Él. Solamente aquellos que creen obtienen la vida eterna. Y aquí encontramos ese mismo patrón que estamos estudiando, porque Dios en su soberanía da todas las cosas para toda la humanidad, pero no todos reaccionan de la misma manera. La salvación por medio de Cristo está accesible, está disponible para toda la humanidad, para todo el mundo. Pero dice Jesús, solamente aquel que cree en Él no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y parece que se contradice, pero Él da esa explicación. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la provisión de Dios dando a su Hijo Jesucristo para la humanidad no era para juzgar al mundo, sino para darle una oportunidad de salvación. Y dice el Señor Jesús, para que el mundo sea salvo por Él. Y luego el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay dos grupos de personas. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, de antemano Jesús dice, muchos no creerán en mí.
Muchos no aceptarán la salvación por medio de la cruz, por medio del nombre de Jesucristo. Y esos, dice, ya han sido condenados. Hay dos grupos de personas. De ahí están los del mundo que creen y los del mundo que no creen. Todos estamos muertos en delitos y pecados y todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Todos necesitamos salvación, por eso Dios ha provisto esa salvación por medio de Cristo para que todos los que creen en Él sean salvos. Pero los que no, ya han sido condenados. Y encontramos esa diferente reacción, o una de dos: o crees y eres salvo, o no crees y eres condenado. Y si estamos aquí es porque, como decía al principio, tenemos algo en común, tú y yo. Hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y somos salvos por su gracia. No porque haya algo bueno en nosotros, pero porque todos necesitábamos de la gracia de Dios y fue otorgada por medio de Cristo Jesús. Versículo 19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Una vez más, esa luz o ese alumbramiento de parte de Dios por medio de Cristo Jesús para salvación está disponible a toda la humanidad, pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y ahí está ese rechazo de parte de todos los hombres que no quieren creer en el Señor. No todos reaccionan correctamente al llamado de Dios para salvación. Jesús prevé que no todos van a creer, por lo cual ya han sido condenados. Y cuando menciona que todos aquellos que no creen ya han sido condenados, quiere decir que no van a creer todos. Versículo 20 dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Quiere decir que una vez que hemos creído, entonces Dios obra en nuestras vidas. Pero aquel que no ha creído continúa en tinieblas, continúa a escondidas, porque no quiere que sus acciones, dice, sean expuestas, dice el Señor Jesucristo. La provisión de la salvación queda establecida por Dios. Fue establecida por Dios amando al mundo y otorgando a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos salvos. Y eso no cambia. Dios no cambia. La salvación sigue disponible para todos aquellos que no han creído en Jesús hasta que el Señor venga. Lo que cambia es la respuesta de la humanidad. El que cree es salvo, el que no cree ya es condenado. Y una vez más, igualmente, en la soberanía de Dios, no todos van a responder de la misma manera. ¿Qué es lo que nos ofrece? Un versículo que hemos estado casi repitiendo en los últimos 3 estudios es Romanos 2:4, que dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y es que la humanidad recibe todas estos atributos de Dios: amor, bondad, paciencia, tolerancia, pero ignora que la bondad de Dios para con nosotros y para con toda la humanidad es para guiarnos al arrepentimiento. La bondad de Dios tiene un propósito. Él nos da todas las cosas y le da todas las cosas a toda la humanidad, pero es con un propósito: que reconozcamos
primeramente, que somos pecadores. Segundo, que entreguemos nuestra vida a Él. Y que seamos salvos por su gracia. Cuando alguien no entiende o no quiere recibir o entender qué es la bondad de Dios obrando en nuestra vida, entonces se cierra a la verdad y quiere o prefiere seguir en tinieblas sin dar su vida a Jesús. Y lo más importante de todo es que la salvación es gratis. Solamente tenemos que creer en Jesús, que Él pagó por nuestros pecados, que Él ha llevado a cabo esa redención en la cruz del Calvario. Porque sabemos, y la palabra de Dios nos enseña, que no podemos hacer nada para alcanzar esa salvación. Es solamente por medio de Cristo Jesús que podemos creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, esa es la reacción correcta a la soberanía y a la gracia, a la bondad y la misericordia de Dios. Dios nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros. Él sabe que toda la humanidad está perdida y necesita salvación. Y esa bondad de Dios nos lleva a recibirle, a creer en Él, a buscarle y a depender completamente en Él. El Salmo 145, 9 y el 10 dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras te darán gracias y tus santos te bendecirán. La grandeza del Señor es evidente. Las obras del Señor son buenas, dice el salmista. Tus obras son buenas. ¿Cuál es la respuesta que damos a esas obras buenas? Dice: tus obras te darán gracias y tus santos te bendecirán. Nosotros, al haber aceptado la salvación por medio de Cristo, al haber creído, entonces tenemos una tarea a cumplir. Y esa tarea a cumplir es parecernos a nuestro Padre Celestial, que nos salvó y que nos perdonó, y hacer igual que Él. Buscar con todo nuestro corazón obedecerle en todos y cada uno de nuestros pasos en nuestra vida. Dice el Salmo 145 que todos sus santos te bendecirán por sus buenas obras. ¿Cómo vamos a bendecir al Señor nuestro Dios? ¿Cómo vamos a reconocer esa gracia que el Señor nos dio? Vamos por medio de dos pasajes a ver lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña que debemos de hacer para imitarlo y para hacer lo que al Señor le agrada. En Mateo 5, 44 al 48 dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos ¿de qué? De vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos o sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí encontramos esa frase tan importante que podemos confirmar lo que estamos viendo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos.
Si queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por los que nos persiguen, porque esa es la bondad de Dios. Si queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, tenemos que ser igual con todos. No tenemos que hacer acepción de personas. Él hace llover sobre buenos y malos, o sobre justos e injustos. Y dice, porque si amas a los que te aman, pues, ¿qué recompensa tienes? Eso lo hacen todos. Dios no nos amó porque nosotros éramos buenos. Dios nos amó por su amor, misericordia y su bondad para con todos nosotros que necesitábamos salvación. Y tenemos que hacer lo que Él hizo. Amar a todos, a nuestros enemigos, a nuestros perseguidores, a aquellos que nos caen mal. ¿Ha notado usted que es bien fácil portarnos bien con los que se portan bien con nosotros? Pero ¿qué tal con aquellos que nos hacen la vida difícil, con aquellos que nos dañan, con aquellos que nos odian, con aquellos que nos ofenden? Esos son los que tenemos que amar. Ahí es donde tenemos que demostrar verdaderamente ese amor de Dios en nuestros corazones, con aquellos que no queremos o aquellos que nos hacen la vida difícil. Dice el Señor Jesús, si amas a los que te aman, pues, ¿eso qué tiene que ver? Todos lo hacen. Dice, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Dice, y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también los gentiles eso? ¿Qué haces diferente? Tenemos que ser diferentes como hijos de Dios, mis hermanos. Tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Si tú y yo hemos sido objetos de la compasión, del amor, de la misericordia de Dios y hemos alcanzado salvación por su Hijo Jesucristo, entonces tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que saludar a todos sin acepción de personas y especialmente a aquellos que nos hacen mal, porque es lo que hizo Jesús al morir por nosotros. Siendo aún pecadores, Él murió por ti y por mí. Y nos dice Jesús, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si nosotros alcanzamos ese estándar, entonces podemos alcanzar la perfección en Dios. Esa es la meta que debe de haber en nuestro corazón a seguir. Y luego en el libro de Lucas, el Señor Jesucristo nos da otra explicación al respecto. Y nos dice en el capítulo 6 del 27 al 35. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Todos queremos misericordia. Nadie queremos justicia, porque si pedimos justicia, sabemos que seríamos destruidos. Así como Dios tuvo misericordia, también nosotros tenemos que tener misericordia unos con otros. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. El versículo 31. 32. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien,
Amad a vuestros enemigos y haced bien. Prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y qué gran diferencia de nuestro Dios a nosotros. Si por nosotros fuera, nosotros no hubiéramos salvado a nadie. Si por nosotros fuera, nosotros viviríamos una vida en pleito continuo. Pero si queremos ser hijos de nuestro Padre Celestial, del Altísimo, entonces tenemos que hacer todas estas cosas. Amar a los que nos odian. Hacer bien a los que nos hacen mal. Prestarle a aquellos que se quedaron debiéndonos. Qué fácil es darle una buena cara a aquel que nos cae bien o a aquel que no nos ha hecho un daño. Pero aquel que no queremos ni ver en pintura, no queremos ni darle el saludo. Y eso no muestra que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Porque Él es bondadoso para con todos los ingratos y perversos. Aún en la maldad, Dios nos amó a ti y a mí, porque nosotros no debemos de hacer lo mismo con todos aquellos que nos rodean. Si queremos verdaderamente mostrar que somos hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que hacer lo mismo que nuestro Padre Celestial. Dios da la vista al pobre y al opresor. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios da todo a todos los hombres. La única diferencia está cómo cada uno de nosotros respondemos a esa bondad y a esa misericordia de Dios. La salvación está dispuesta o está disponible para todos y cada uno de los hombres, pero no todos van a creer. Pero si nosotros hemos creído, entonces debemos de comportarnos como hijos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Así que con eso vamos a orar, vamos a terminar y a pedirle al Señor que nos ayude a mostrar esa bondad de Dios en nuestras vidas, que también es lo que nos hace iguales, o que es el común denominador entre tú y yo, que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos por su gracia, que podemos amarnos los unos a los otros, que podemos ayudarnos los unos a los otros, que podemos animarnos y exhortarnos los unos a los otros, aun cuando no nos caigamos bien. Porque aun que haya diferencias, Dios no cambia y sigue siendo soberano sobre todas las cosas, otorgando esa salvación a todos y cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por ese gran amor, esa gran misericordia, esa bondad, Señor, desplegada por tu gran poder a través de toda la humanidad, a través de toda la historia de los siglos, por los siglos. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar agradecidamente, Señor, de tu salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque podemos, Señor, estar aquí unidos, Señor. Aunque, como cantábamos al principio, Señor, inexplicablemente tu bondad y tu gracia, Señor, podemos experimentarlas. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios y que sigues siendo ese Dios todopoderoso. Queremos verdaderamente ser tus hijos. Queremos verdaderamente reflejar que tú vives en nuestras vidas, que tú vives en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, porque sabemos que somos insuficientes y necesitamos, Señor, de verdaderamente reaccionar bien a esa gracia y esa misericordia. No somos nada, Señor, pero tú lo eres todo. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé poder, nos dé
la decisión, la diligencia, Señor, de poder hacer lo que tú nos mandas en tu palabra y poder así ser tus hijos. Que también nosotros podamos amar a todos aquellos que nos odian, que también podamos, Señor, poner la mejilla a todos aquellos que nos golpean, porque sabemos que tú estás disponible para todos, Señor. Que nosotros debemos también imitar, Señor, tu gran amor. Gracias por esa bondad y esa misericordia que tuviste con nosotros. Nos ponemos todo en tus manos, Señor, en esta noche, Señor, y agradecidos, pidiéndote, Señor, que tu palabra siga hablando en nuestras vidas, siga, Señor, transformando nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir, que siga, Señor, hablando a nuestros corazones día con día, y que estemos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad en todos los sentidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.